futuro van a ser verdaderos magos con todos estos adelantos de la neurociencia. ¿Por qué se habla tanto de la felicidad? Primero se habla de la felicidad porque todo el mundo la desea, todo el mundo la busca. De hecho, de Estados Unidos, de donde yo vengo, es interesante porque fue la primera nación que incluyó la felicidad en toda su constitución. Pero lo que incluyó fue la búsqueda de la felicidad. La felicidad siempre ha estado ahí, nosotros no tenemos que buscarla. Lo que tenemos que hacer es reconocerla y vivirla. La felicidad es parte de nosotros. Pero muchas veces nosotros desconocemos cuáles son nuestras características como humanos. Si tú le preguntas a una persona normal cuáles son los sentidos del ser humano, te dice la vista, el tacto, el gusto, y en realidad esos son los sentidos, pero esos son los sentidos que compartimos con un perro, con una vaca. Esos en realidad son los sentidos animales. Los sentidos verdaderamente humanos, el primer sentido es el sentido del saber, el sentido de tener conciencia. El ser humano es el único ser que tiene conciencia de sí mismo, de su potencial. Por lo tanto, está el sentido del saber, el sentido del humor. El ser humano es el único que se ríe. La risa es el mejor remedio para el mantenimiento de la salud y para la enfermedad. Por tanto, a una persona cuando está enferma, lo primero que le debe recetar el médico o el terapeuta es sobredosis de risa. Dicen que la persona mientras se ríe va a estar sana. Inmediatamente un enfermo lo primero que pierde es la risa. Tenemos que recuperarlo. El tercer sentido humano es el sentido de la imaginación. Un enorme poder que fue dado al ser humano, pero nosotros no lo utilizamos muchas veces porque no lo conocemos. Así que en ese sentido tenemos que empezar a imaginar la sanación, empezar a imaginar la vida que nosotros idealizamos. En adición a eso tenemos el sentido de la empatía. Nosotros nos ocupamos de los seres humanos que hay alrededor. En el caso de la felicidad, nosotros no tan solo nos conformamos con buscar la felicidad, sino que nosotros nos responsabilizamos por llevar esa felicidad a otras personas. Y finalmente tenemos el quinto sentido que nos hace humanos, que es el sentido de la espiritualidad. Nosotros sabemos que puede haber algo más allá y estamos en esa constante búsqueda con la certeza de que hay algo más allá que se manifiesta en este mundo físico. Explíquenos aquello del cerebro del hombre y de la mujer. Explíquelo así básico, pero que se entienda, por favor. Bien. Ya saben por dónde voy. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer anatómicamente no son muy diferentes. Funcionalmente hay unas diferencias, y es que los dos hemisferios del cerebro, en el caso de la mujer, están mejor conectados. El cuerpo calloso de la mujer es mucho más denso. Así que en términos generales, el cerebro del hombre es mayor en tamaño, pesa un poco más y es un poco más grande, pero se debe a la diferencia anatómica que hay en los cuerpos. Pero funcionalmente el cerebro de la mujer está más integrado. Ahora, es interesante que nosotros tenemos un cerebro humano y tenemos la parte más desarrollada del cerebro, que son los lóbulos frontales de la neocorteza. Esta parte del cerebro tarda 25 años en desarrollarse. Es la que los adolescentes no tienen plenamente desarrollada. Esta parte del cerebro es lo que nos permite las funciones cognitivas, la función de discernir, de evaluar, de crear o de innovar. Perdone que le interrumpa. O sea que un ser hasta que cumple, ¿cuántos años? Alrededor de los 25 años no tiene la neocorteza plenamente funcional. ¿Eso significa? Que esa persona no puede tomar posiblemente las decisiones más correctas, necesita ser guiada. Por eso es que los padres deben estar acompañando a un adolescente hasta que este adolescente desarrolle el lóbulo frontal de la neocorteza. Ahora es interesante notar que los lóbulos frontales de la neocorteza en la última parte del cerebro en desarrollarse, pero es la primera en disfuncionar. Así que cuando nosotros tenemos alguna disfunción, la primera parte del cerebro que se afecta es la neocorteza. Pero como mecanismo de protección, la neocorteza se afecta, pero es la misma que nos permite la capacidad de discernir y evaluar. Y esas son las primeras capacidades que se pierden. Al perderse la capacidad de discernir y evaluar, nosotros somos incapaces de darnos cuenta de que hemos perdido. Entonces actuamos a nivel emocional. Y al actuar a nivel emocional, entonces ya perdemos la capacidad de responder. Entonces lo que hacemos es reaccionar instintivamente al ambiente.